Hay una historia del Baal Shem Tov. La historia es que una vez el Baal Shem Tov visitó a una sinagoga donde ahí en esa sinagoga había un señor que era un parush. Parush significa una persona totalmente separado. Se separó de la, digamos, de la gente. Él tenía ahí un cuarto en la sinagoga. Él comía lo mínimo necesario. Dormía en un banco en la sinagoga y estudiaba Torah día y noche. Esto en la época del Baal Shem Tov aparentemente era una virtud, algo bien visto, alguien que digamos que era como un malach, un ángel que se había separado un poco de la vida normal de la gente. El Baal Shem Tov luchó mucho en contra de esta idea. Y el cuento es que el Baal Shem Tov se acercó a este señor y le preguntó, ¿cómo está? El señor no estaba acostumbrado, todo el mundo sabía, con él no se habla de banalidades, de cosas que no tienen, de que no es de Torah. Entonces le ignoró. Entonces el Baal Shem Tov le volvió a preguntar, ¿cómo está? Pues Machtir, ¿cómo está? A lo que otra vez lo ignoró, pero el Baal Shem Tov insistió, hasta que el Señor como que le dijo, vete de aquí, déjame tranquilo. O sea, el Baal Shem Tov le dijo una frase así, dijo, ¿por qué usted quita la parnasá, el sustento de Hashem? El Señor escuchó estas palabras y no entendía lo que estaba diciendo y le preguntó, ¿a qué se refiere usted? Entonces él dijo que está escrito, nosotros decimos, Ve'ata Kadosh, usted es sagrado Hashem, Yoshev Tehilot Israel, y se siente sobre las alabanzas del pueblo judío. O sea, nuestras alabanzas son, digamos, donde Hashem se apoya de alguna forma. Y usted, al no decir Baruch Hashem, al no expresar que está bien, entonces está de alguna manera como quitándole la parnasá de Hashem. Esa es la historia. Y bueno, eso fue, digamos, una lucha que el Baal Shem Tov tuvo en su momento de cambiar la forma de pensar en qué significa ser grande, porque había como un molde, un modelo único de la persona ideal y perfecta, la persona que era, digamos, visto por lo menos como un tzaddik, como un Superman, una persona que no necesitaba comer, no necesitaba dormir, necesitaba lo mínimo. El Baal Shem Tov fue quien empezó a cambiar esta idea y tratar de dirigirse a la realidad, inclusive de estas mismas personas que no eran tzadikim tampoco. Pero ni hablar a los que no eran como esa persona y eran muy mal vistos. Empezó a cambiar la idea y enseñar ideas básicas. ¿Por qué digo esto? Porque la última vez empezamos el capítulo 15 de Tanya, donde estamos introduciendo un tipo de Benoni, ¿ok? Que una persona que es Benoni como en la definición del Tanya, es una persona de muy elevado nivel, es una persona que logra controlar su machshavá, su dibur y su ma'aseh, su pensamiento, su palabra y su acción al 100%. Y en los capítulos anteriores vimos que hay diferentes tipos de Beinonim. Hay el Benoni cuando no está rezando o cuando no está enchufado, digamos, alguna fuerza mayor que existe durante el día, las oportunidades que Hashem nos da, que esa es una persona, digamos, en el fondo muy común y corriente en
situación interior. Hay Benonim que están durante el rezo, digamos, ellos logran a llegar a niveles superiores y algo después del rezo queda. Hablamos de distintos tipos de Benonim, de distintos momentos en la vida de un Benoní. Y aquí el Alter Rebbe en este capítulo nos está introduciendo a un nuevo tipo de Benoní. Pero aquí viéndolo del otro lado, no de la virtud del Benoní en este caso, sino este Benoní es una persona que también cuida su pensamiento, su palabra, su acción, pero es llamado en el versículo que citamos la otra vez, lo avado, uno que no sirve a Hashem. ¿Y por qué alguien que cuida su pensamiento, su palabra, su acción, va a ser llamado lo avado, alguien que no sirva a Hashem? Entonces hasta ahí creo que llegamos, dejamos con esa intriga, ¿no? So, el Alter Rebbe dice, en los Benonim, yesh gam ken shtei madregot, hay dos niveles. Oved Elohim, uno que sirve a Hashem, Asher lo avado, y uno que no lo sirve. Si no lo sirve, ¿por qué se llama Benoni? Ba'afo pikein eno rasha, no se llama rasha. Kilo avar miyamav shum aveira kala, porque en su vida nunca ha hecho una aveira. Vegam kiyem kol mitzvot she'efshar lo lekaiman, y ha cumplido con todas las mitzvot que hay que cumplir con ellos. De Talmud Torah, Kineged Kulam, en la mitzvah de Talmud Torah, de estudio de Torah. Velo pasik pume migirsa, y nunca se cesa de estudiar Torah. Entonces, parece absurdo llamar a una persona así, llamarlo lo avado, una persona que no sirve a Hashem. Y aquí viene el Alter Rebbe y nos introduce este concepto. Es muy, muy importante. Dice ella, pero a pesar de eso, a pesar de tener ese nivel tan elevado que tiene en su observancia, she'eino ose shum milchama im hayetzer lenatzcho. Él no hace ningún tipo de guerra o pelea contra el Yetzer Hara para ganarle al Yetzer Hara. ¿Por qué? Al Yedei Or Hashem Hameir al Nefesh Elokit Shebemoach al Shalit al Alev. Porque él no está haciendo uso de todas las fuerzas que Hashem le dio. Entonces, aunque él logra de tener resultados de muy elevado nivel, no está haciendo el esfuerzo necesario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo logra alguien ese nivel de control sin que sin que el Yetzer Hara, diciendo que el Yetzer Hara no está... Claro que una persona que llegó a eso debería haber peleado y luchado para llegar donde llegó, aparentemente. Dice no, porque en este caso el Yetzer Hara no lo reta nunca, levatlo mi torato va abodato, de tratar de quitarle o distraerlo de su estudio, y él no tiene que pelear nada para lograr esto o poco. ¿Por qué? Porque por naturaleza, por la propia naturaleza, él es una persona estudioso. Y aquí él introduce algo muy interesante. Eso es un término que se puede escuchar. Creo que en español la palabra es bilis, ¿no? En una parte del cuerpo, ¿no? Entonces,
en hebreo, el bilis se llama mará. Mem resh hei. Aparentemente en el Zohar habla de personas con diferentes temperamentos y usa distintos colores de describir el bilis en estos diferentes temperamentos. Habla de uno que es mará leveiná, que tiene su bilis es blanco. Habla de otro que es mará shechorá, que su bilis es negro. Y también creo que hay otros colores, verde, etc. Ahora, exactamente en los términos médicos, ¿cómo es? Podemos consultar con el médico aquí presente, pero no de eso se trata. No se trata del término médico, sino se trata del temperamento de esa persona. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de persona es? Entonces, hay personas que el Zohar los llama marash shechorá. Es negro. Negro significa que su naturaleza es negro. En el sentido de que son personas que no se emocionan mucho por gashmiut, por lo materialismo. No son personas materialistas. Se emocionan mucho más por el intelecto, por el estudio, que por materialismo. Y el autor dice que esto es cierto en judíos y en no judíos igual. Porque él dice que también vemos que habían personas de la nobleza que eran sumamente, o sea, de elevado nivel, o sea, en dinero, y sin embargo dejaban a un lado completamente los bienes materiales y se dedicaban solamente al estudio y a la búsqueda de la información. Es un tipo de persona, es un temperamento, es marash jorah. Entonces, bueno, no, quizás no, es un término que se usa muy libremente cuando alguien está deprimido, cuando alguien es flojo, cuando alguien está así lento, o sea, se dice es un marash jorah, ese tipo es, o sea, se usa como casi como un, casi como un insulto. Pero en el fondo no es un insulto, en el fondo es un tipo, un temperamento, es una forma de ser. Ahora, hay personas así y seguramente hemos conocido personas, digamos, hay distintos niveles, hay extremos, pero existe esta idea de que hay personas que están, su vida es el estudio, su vida es de, no necesitan de gente, no necesitan de nadie, necesitan de un libro, necesitan estudiar y conectar, eso es su deleite. Eso es su búsqueda en la vida. Ahora, estas personas muchas veces no les interesa ni siquiera, digamos, estar involucrado en una relación hombre-mujer. Es una persona que está completamente en su propio, digamos, en su propio mundo. Ahora, vamos a hablar de alguien así. Si hay alguien así, que eso es, así Hashem lo creó. Y lo hay personas así. Vamos a decir que la persona al cual estamos hablando es así. Y por ende, ¿qué hace él? Estudia día y noche, no busca gashmiut, no busca el materialismo, busca siempre de estar en su comfort zone, ¿no? En su zona de confort. Entonces, aquí tenemos un caso de alguien que por definición es Benoni, ¿sí? Porque el resultado es un Benoni, porque no, se pasa el tiempo haciendo lo que debería hacer siempre, ¿no? Pero dice la otra vez, es lo abadón. Es una persona que no está haciendo ningún esfuerzo. No está ejerciendo ningún esfuerzo para lograr eso. En cambio, podrías tener a alguien que
está en un nivel mucho menor que él en cuanto al resultado, pero la persona está haciendo mayor esfuerzo para hacer el poquito que hace. Entonces, en cuanto al esfuerzo se trata, puede haber una persona de mucho menor nivel que en ese sentido es mejor que esta persona. Porque una cosa es el resultado y otra cosa es el esfuerzo que uno está haciendo para obtener ese resultado. El resultado solamente no es suficiente. Entonces uno diría, entonces, ¿qué hace una persona así? Sí, eso, o sea, lo abordó, ¿qué culpa tiene él que le gusta hacer eso? Creo que hay una historia del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, no recuerdo exactamente cómo fue, pero más o menos fue así, de que uno de los Hasidim, o capaz uno de sus hijos, no recuerdo quién fue, pero que se le acercó y dijo que hace que no tiene ganas suficientes para el estudio. Y el Tzemach Tzedek le respondió, ¿qué hago yo que sí tengo estas ganas? O sea, tengo también un problema. El problema es que tengo las ganas. En otras palabras, ¿qué busco yo? Tengo que buscar una área de mi vida donde tengo que hacer un esfuerzo. Pero este mismo individuo, y quizás yo pensé que esto es lo que hay detrás de la historia del Baal Shem Tov que dijimos, ¿no? Quizás ahí se ve ya la semilla de esta idea, porque el Alter Rebbe al fin es digamos, el nieto espiritual del Baal Shem Tov. Estas ideas empezaron en la época del Baal Shem Tov. Ahí tenías una persona estudioso, dedicado completamente a Hashem, ¿no? Y viene alguien a cuestionar y decirle que te falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Sal de aquí. Bueno, te falta quizás para ti el esfuerzo es decir y bendecir a Hashem por tu vida física, por tu salud. ¿Tú has pensado en esto? O quizás a veces se necesita de alguien que está estudiando todo el día, que a veces que salga a ayudar a otra persona y quizás esa persona dice, no, eso no es mi cosa, ¿no? Mi cosa es el estudio, que haga esto otra persona. Capaz para él, esfuerzo significa que hacer algo que va fuera de su, otra mitzvah que va fuera de su forma natural de ser. Siempre hay algo que va a caer fuera, digamos, de la zona de confort de uno. Siempre hay algo. Entonces, en este capítulo, el autor está introduciendo algo muy interesante. Dice que Benoni, todo lo que hemos hablado del Benoni, sí, en el caso típico, si alguien llegó a ser Benoni, en el 90% de los casos, para no decir más, ¿no? Va a ser porque la persona hizo un gran esfuerzo. Porque en la mayoría de la gente, el caso es que sí le interesa el materialismo. Y sí le interesa y le cuesta estudiar. Y si normalmente un Benoni llegó a ese punto, es porque tiene mucho mérito de haber llegado hasta ahí. Pero dicho esto, el autor quiere aclarar que no es solo esto lo que estamos buscando. No es solo el resultado final que estamos buscando, sino estamos buscando que llegue, siempre tiene que haber en la vida de alguien, tiene que haber esfuerzo. Y eso es muy importante también en el proceso de Teshuvah. Muchas veces personas hicieron un gran esfuerzo de cambiar su vida de una manera a otra manera, o sea, porque de no observar nada, observar es un gran cambio, es un gran esfuerzo. Pero después puede pasar que uno ya está en un sitio, ¿no? Y pierda, digamos, ese esfuerzo necesario para seguir el crecimiento. Y puede quedar uno en un solo lugar. Aquí está diciendo que Hashem siempre busca de parte de nosotros que haya esfuerzo.
¿Cuál es el esfuerzo que estás haciendo en este momento? Es muy conocido en las historias de los Hasidim del Alter Rebbe, lo que él exigió de diferentes Hasidim. Hay una famosa historia de un gran erudito. Un gran erudito, se llamaba Rabbi Yosef. Y el Alter Rebbe dijo que él tenía que ser un balagoda. Balagoda significa tener que ser un cochero, tiene que dejar el estudio y tenía que manejar es como ser un chofer. Tenía que ser chofer. Tú te imaginas lo que era primeramente llevar una persona de ese nivel y decirle que tiene que ahora ser un chofer. No sabía ni cómo manejar, tenía que ir, aprender, porque todo era lo que el Baal Shem Tov, el Alter Rebbe le había instruido. Una historia increíble, una historia un poco larga, pero al final este judío en uno de sus viajes logró salvar a otro judío que se había alejado mucho. Y cuando ya terminó su misión, el Alter Rebbe dijo que ya podía dejar de ser chofer y pudo regresar a su vida. Pero era un ejemplo clásico de alguien que no estudiar era para él un esfuerzo. Hacer algo distinto. Entonces, aparte de preguntarnos cada día si estamos haciendo la voluntad de Hashem, también hay otra pregunta que tenemos que hacer constantemente. Si estamos haciendo un esfuerzo en este momento para lograr lo que estamos logrando. O si hay una área donde más bien que ahí está donde la braja quizás está. Y uno dice, pues, si he hecho esto, he hecho aquello, he hecho todo, ¿por qué no Hashem no me ayuda? Muchas veces uno tiene que buscar este área que requiere esfuerzo de parte de uno. Y ahí es donde ocurren milagros. Eso tiene que ver también que estamos ya terminamos Hanukkah, pero dice que que encontraron una pequeña jarra de aceite que no había sido tocado por los griegos. Entonces se explica que la tumá, la impureza, el griego, o sea, lo que representa el griego, puede impurificar mucho, pero no puede impurificar todo. Siempre va a haber algo que no va a poder tocar. Y por eso, Begashmiut, físicamente, cuando ellos entraron en el templo, no vieron esto, porque ellos no son capaces de contaminar todo. Siempre queda algo que va a quedar puro, siempre. Y así dentro de nosotros también queda algo que es puro. Pero, ¿qué es lo que es puro, puro? Lo que es puro es lo que uno, o sea, buscó adentro, que esto es con el esfuerzo. Porque lo que viene más natural no está muy interno, ¿no? Porque viene natural. Lo que hay que buscar, lo que hay que cavar, hay que llegar hasta ahí, esto es lo que realmente es ese pach shemen, ese es este aceite puro del cual ocurren los milagros. Y esto es muy importante. Es importante tener resultados, hacer lo que Hashem quiere de nosotros, pero también es importante de que sea a través de un esfuerzo. Y por lo tanto, dice el Alter Rebbe, esa gran novedad que puedes tener un Beinoni, imagínate. Machshavá, dibur, maaseh, pensamiento, palabra, acción, perfecto. Pero no hay esfuerzo porque es un marash shechorah por su temperamento, y entonces se llama en la Torah lo abadó. No es un sirviente de Hashem. Y aquí sigue diciendo que, trayendo un ejemplo del Talmud, el Talmud dice que habían unos taxistas
que su ruta era digamos, en una zona específica. Y si cobraban 10 zuz, creo que dice la Gemara, 10 zuz para una carrera dentro de su, digamos, ruta. Pero si salías de la ruta, o sea, inclusive si salías un poquito, ya era 11. No, o sea, ya va, pero si son 10, no, porque ya sale de mi ruta. Y por eso dice que uno en la época del Talmud estudiaban todo, repasaban sus estudios 100 veces. Y la Gemara dice que aquel que repasa su estudio 100 veces es lo abadó. No es un serviente de Hashem, igual como esta idea. Pero el que estudia 101 veces, ese es abadó. Entonces la lección práctica de todo esto es que cuando llegaste al borde y dices, ya, haga 5 minutos más, ahí eres la diferencia entre abadó y lo abadó, entre servir y no servir. Si está dentro del zona de confort y exactamente lo que aguantas, es lo abadó. Si baja un poquito más, eso es abadó, es ser sirviente de Hashem. Ese es el mensaje de hoy.